Buenas tardes. Hoy iniciaremos la clase de diabetes mellitus en su primera parte. Según la IDC 9, Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 9, el código de la diabetes mellitus es 250.1. Mi nombre es Dr. Aníbal Rocheta. Coordiné la consulta de diabetes mellitus y la unidad de diabetes del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra desde septiembre de 1999 hasta julio del año 2014. Yo soy médico especialista en medicina interna, magíster scientiarum en gerencia de mercadeo y doctor en ciencias médicas por la Universidad del Zulia. Estaremos con ustedes en la clase de diabetes mellitus. Vemos la definición en esta diapositiva de la diabetes mellitus. Entonces, definida como una enfermedad crónica causada por alteración del metabolismo de la glucosa. Esto conlleva a una condición de hiperglicemia. Y esto es debido a un déficit de la acción de la insulina, de la cantidad de insulina o a una resistencia de la insulina. Asimismo, hay alteración del metabolismo de otras sustancias combustibles, fuentes de energía, como son las grasas y las proteínas. Y todo esto conduce al desarrollo de complicaciones que van a ser tanto agudas como crónicas o tardías y generan complicaciones tanto vasculares como neuropáticas. La prevalencia de la diabetes mellitus es un 10% en Latinoamérica. También acá en Venezuela es un 10%. Aquí le presentamos en esta diapositiva la clasificación de la diabetes mellitus. Tenemos la diabetes tipo 1, que representa un 10% de todas las diabetes que usted va a ver como profesional. Ella se divide en diabetes tipo autoinmune, donde hay una producción de anticuerpos contra las células beta, contra los islotes, contra la insulina. Tenemos el LADA, que se denomina diabetes autoinmune del adulto. Es una diabetes tipo 1 que se ve en el adulto. Y tenemos la diabetes idiopática, donde no se producen anticuerpos. Todos estos cuadros se ven en la niñez o en la adolescencia. Y generalmente hay producción de anticuerpos en la autoinmune. En la idiopática no hay producción de anticuerpos. Y la diabetes LADA es una diabetes autoinmune, pero que se ve en el adulto. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que representa el 90% de todos los tipos de diabetes que usted va a encontrar. El 90% de los casos. Se caracteriza por resistencia a la insulina, disfunción de las células beta, y pueden existir o coexistir estas dos situaciones: resistencia de la insulina e insuficiencia de las células beta. Por otro lado, tenemos la diabetes gestacional, que se observa en una paciente embarazada que nunca había sido diabética y comienza a partir de la semana 26 a tener hiperglicemia. Es la diabetes de tipo gestacional. Hay otros tipos de diabetes específicas. Tipo 2, por ejemplo, la MODY, que es una diabetes del adulto que se ve en los adolescentes, son obesos y es por resistencia a la insulina. También se ve enfermedad diabética por acción defectuosa de la insulina, por enfermedades del páncreas, como la que encontramos en la hemocromatosis, en una pancreatitis o en una fibrosis quística.
son enfermedades hereditarias. En algunos trastornos endocrinos que se denominan disendocrinia, como la acromegalia, el síndrome de Cushing, también podemos encontrar diabetes. En infecciones donde se ha encontrado la presencia de diabetes, sobre todo en la rubiola congénita, en el coxsackievirus, sobre todo el coxsackievirus tipo B, y en las infecciones por citomegalovirus. Tenemos una forma poco corriente de diabetes de origen inmune. Y tenemos también otros trastornos o síndromes genéticos, como es en el síndrome de Down, en el síndrome de Turner y en el de Prader-Willi, que se observa también la presencia de diabetes mellitus. Es importante también recalcar que existen medicaciones como los esteroides que aumentan el riesgo de diabetes, una diabetes de tipo secundaria. También en pacientes que reciben algunos medicamentos antipsicóticos, sobre todo para la esquizofrenia, hay aumento de riesgo de diabetes. Y drogas antirretrovirales que se utilizan para el tratamiento del HIV, también ellos son productores o aumentan el riesgo de diabetes. Cuando se usan algunos medicamentos como las tiazidas también, el diazóxide y la pentamidina. Entonces tenemos todo este gran espectro de causas que pueden conllevar a una enfermedad de tipo diabética. Hay factores de riesgo para la diabetes tipo 2. ¿Cuáles son? Todos esos que te tienen allí. La acantosis nigricans, lo último que tenemos allí debajo, es un aumento de pigmentación, sobre todo en zonas de flexión, codos, axila, región inguinal, que es un marcador de resistencia a la insulina. En el síndrome de ovario poliquístico, en enfermedades asociadas como esquizofrenia, apnea del sueño, y en los casos de esteatosis hepática también son pacientes que tienen riesgo de diabetes tipo 2. Cuando hay un bajo peso al nacer o al contrario, una macrosomía, que pesan mayor de 4,5 kilos, 5 kilos al nacer. El sedentarismo, triglicéridos altos, hipertensión en jóvenes, también son factores de riesgo. Debemos evaluar en esos casos si hay condición de hiperglicemia. Cuando hay un índice de masa corporal mayor a 25, en el percentil 85, y cuando hay parámetros como perímetro de la cintura mayor de 80 en mujeres, mayor de 90 en hombres, y cuando hay antecedentes familiares de primero y segundo grado de diabetes. Todos estos son factores que debemos evaluar porque son factores de riesgo para diabetes tipo 2. Hay una escala que es importante que conozca que se llama el FINDRIS. FINDRIS es una escala finlandesa, una escala de score de diabetes, donde se evalúan y se le da un puntaje a esta serie de factores como la edad, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, la actividad física, menos de 30 minutos de actividad física por día, el consumo de vegetales y frutas, la presencia de hipertensión, la alteración o historia o antecedente de haber tenido hiperglicemia y la historia familiar de primer grado o segundo grado de diabetes. Esto, por supuesto, se le da un score, un puntaje, y se suman. Al final, aquí a la derecha, tenemos el total del puntaje. O sea, cuando el score te da menos de 7, tienes un riesgo a la derecha de 1%. Cuando tiene un score de 12 a 24 es del 17%. Y del 15 al 20 es un riesgo importante de 33%. Y mayor de 20, por supuesto, fíjense que es un 50%.
¿Para qué nos sirve el FINDRI? Una escala rápida. Prácticamente usted lo que tiene que hacer es interrogar al paciente, llevar esto al score y calcular el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus en 10 años. De manera que cuando una persona tiene de 15%, ya es muy importante. Y ya del 12%, pues nos está dando una presencia importante de riesgo. Pero por encima del 15% es, fíjense, un 33%, una tercera parte de la muestra a la cual usted le esté haciendo el score de riesgo o FINDRI. ¿Cómo debemos hacer el diagnóstico de la diabetes mellitus? Tenemos acá, en la primera columna, tenemos la glicemia en ayuna. Luego, debajo de ella, tenemos la glicemia a las 2 horas o poscarga de glucosa, de 75 gramos de glucosa. Y luego tenemos la hemoglobina A1C. La glicemia en ayuno es una glicemia venosa que se debe hacer en ayuna. El ayuno son 8 horas sin haber ingerido alimentos, solamente agua. Y nos da aquí en la segunda columna los valores. Cuando hacemos una glicemia en ayuna y es menor de 100 miligramos por decilitro, por el test de glucosa oxidasa en sangre venosa, entonces consideramos que esto es normal. Quiere decir que toda glicemia en ayuna menor a 100 es normal. ¿Cuál es el límite inferior? 70. De 70 a 100 es normal. Si se hace esa glicemia en ayuna y no está en ese rango, sino entre 100 a 125, fíjense que arriba en la tercera columna existe un concepto que se llama prediabetes. Y ese concepto viene definido por dos columnas. Tenemos la glicemia de ayuno alterada y la intolerancia a la glucosa. ¿Qué es la glicemia en ayuno alterada? Es cuando el paciente tiene entonces en una glicemia venosa en ayuna entre 100 a 125. No está normal, pero está en una condición de prediabetes. Y si la muestra nos da mayor a 126, entonces ya califica como un criterio para diabetes mellitus. Cuando hacemos la glicemia a las 2 horas postcarga, ¿qué es postcarga? O sea, después de haber ingerido o un alimento o haber ingerido o haber recibido por vía oral los 75 gramos de glucosa. A las 2 horas de haber ingerido, entonces se le toma la muestra. Si esa muestra es menor a 140, entonces es normal. 140 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el límite inferior? 70. O sea, si está entre 70 y 140, está normal para la carga de glucosa. Pero si esa carga de glucosa a las 2 horas es mayor a 140, o sea que está aquí en la segunda columna donde dice prediabetes, intolerancia a la glucosa está entre 140 y 199, entonces se considera que hay una intolerancia a la glucosa, que es uno de los criterios de prediabetes. Y si da mayor a 200, entonces califica para el diagnóstico de diabetes mellitus. Cuando realizamos la hemoglobina A1C o la glicosilada y la glicemia por hemoglobina A1C está en porcentaje menor a 5.7, se considera normal. Pero si ella está entre 5.7 a 6.4%, está bien es en porcentaje esta medida, entonces se considera que califica para una condición de prediabetes. Pero si es mayor a 6.5, entonces califica para diabetes mellitus. De manera que tenemos aquí 3 maneras para considerar que una persona está normal o en prediabetes o en diabetes mellitus. Y de esta forma usted debe calificar y categorizar a su paciente. ¿Cuáles son los síntomas para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus? Es denominada esta enfermedad la enfermedad de las 4P.
y veamos por qué. Las primeras 4 letras o palabras que tienen allí está iniciada con una letra P. Por eso se denomina la enfermedad de las 4 P. No siempre están presentes. ¿Cuáles son esas P o esas palabras? Poliuria, orinar mucho, abundantemente. Polidicsia, consumir mucho líquido sin saciarse. Polifagia, comer mucho abundantemente sin saciarse el apetito. Y pérdida de peso. A pesar de comer, la persona va a tener pérdida de peso. Esos síntomas son importantes. No siempre están presentes todos, pero cuando usted ve a una persona que orina mucho, toma mucha sed, está perdiendo peso, son signos de alarma para hacer entonces los exámenes de laboratorio. En este caso, los que hablamos anteriormente. Aunado a esto, personas, por ejemplo, con diabetes tipo 1 pueden presentarse con una comorbilidad, por ejemplo, una infección. Entonces, por ejemplo, hay una infección de vulva, una vulvitis, o de pene, una balanitis, o una infección de tejido blando, un absceso, o una infección respiratoria, una neumonía. Tiene su comorbilidad o enfermedad que va a acompañar la manifestación de la diabetes. Entonces puede tener esa infección y además uno de estos síntomas. Entonces son candidatos para hacerle las pruebas y hacer su diagnóstico adecuado. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, es importante recordar que se presenta el 10% de todos los diabéticos en personas menos de 30 años de edad. Son personas delgadas o pacientes delgados. Tienen niveles elevados de glucagón. Hay una destrucción del 70% de las células beta. Generalmente las otras células gamma y delta están indemnes. Y se encuentran anticuerpos contra los islotes de Langerhans, que se llaman ICA, o contra la insulina, se llaman anticuerpos IA, o AIA, que sería anticuerpo contra la insulina, o contra el ácido glutámico, GAT65. También puede encontrarse GAT67. Y anticuerpos contra la antitirosina fosfatasa, IA2 o IA2B. Estos pacientes, al no tener masa de células beta, van a estar carentes de insulina y por ende ellos van a requerir para su tratamiento inyecciones de insulina, como ven este jovencito ahí inyectándose la insulina. Por eso son denominados insulino dependientes. En cuanto a la diabetes tipo 2, el 90% de estos pacientes diabéticos van a ser tipo 2. Generalmente son personas obesas mayores de 30 años de edad. Tienen niveles elevados de glucagón por las células alfa. Hay secreción de insulina disminuida por las células beta del páncreas, pero no hay ausencia absoluta de insulina. Lo que sí vamos a observar es una resistencia a la acción de ella por el tejido muscular y graso, que se denomina insulino resistencia. Hay un aumento de la producción hepática de glucosa por las noches y hay una reabsorción aumentada de glucosa por los riñones. Hay una disminución del efecto incretina por el aparato digestivo y hay una disfunción de neurotransmisores por el sistema nervioso central. En la diabetes tipo 2, cuando se estudia la evolución de ellos en el tiempo y se determina lo que se llama la función de las células beta, vamos a encontrar como se presentó en este estudio que se llamó UKPDS. Fue un estudio en pacientes con riesgo a diabetes
y se evaluaron en el tiempo, se estudió el páncreas para ver cómo estaba la función de las células beta. Y observen ustedes que al principio del estudio estos pacientes no eran diabéticos. Aquí tenemos en la línea de la función de células beta, vemos que está en un 100% cuando comenzaron el estudio y que teníamos aquí menos 12 años. En la medida que fue avanzando, fíjense cómo la línea va descendiendo la función de las células beta. Y cuando llegamos aquí a los 6 años positivos, fíjense que dice diabetes tipo 2. Cuando se hace el diagnóstico de diabetes tipo 2 es porque hay las manifestaciones, como dijimos ahorita, poliuria, polidipsia, hiperglicemia. Pero lo que quiero recalcarles acá es que si usted proyecta en el momento que se hace el diagnóstico hacia donde está la función de las células beta, vemos que hay una pérdida de masa o de función de células beta de más de un 50%. Cuando usted ve en menos 2 años, observa que hubo una condición de menos 6 a menos 2 años de hiperglicemia postprandial. O sea que ya de 6 años atrás a 2 años había una disregulación o una disglucemia. Glicemia que estaba normal, normal alta, elevada, volvía a IVA. Se llama una condición de hiperglicemia postprandial. ¿Okay? Pero mucho antes, menos 10 años, menos 12 años, había lo que se llamaba una intolerancia glucosada. O sea que si le hacían la prueba con los 75 gramos de glucosa, ya allí no estaba normal. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 2 hay una pérdida de las células beta durante años. Y cuando nosotros venimos a hacer el diagnóstico es porque hay una condición previa de mucho tiempo de evolución. Por eso que nosotros debemos ser agresivos en el tratamiento. Porque lo que estamos viendo ahorita, ya esto está sucediendo desde hace muchos años atrás. Y si no tomamos las medidas correctivas, tenemos las complicaciones a la puerta de nosotros sin darnos cuenta. Nosotros podemos evaluar si hay alteración de la función de las células beta, si hay resistencia a la insulina. ¿Cómo hacerlo? Hacemos una determinación de insulina en sangre y esta viene en unas unidades que se llaman microunidades por mililitro y hacemos la glicemia en sangre, pero esta viene dada en miligramos por decilitro. Entonces usted lo que tiene que hacer es dividir esa glicemia entre 17, que es el peso molecular, para transformarla a milimol por litro. De manera que si usted, vamos a la segunda, donde dice función de células beta, dice porcentaje. Usted va a multiplicar 20 por la insulina. 20 es un número estándar por insulina que viene en microunidades por mililitro y lo divide entre la glicemia menos 3.5, que también es una constante. Y con eso usted va a calcular lo que se llama la función de las células beta. ¿Okay? Y dice arriba que la función de las células beta es un 100%. De manera que si está en 100% es normal, pero puede estar en un 90, un 80, un 70, o como en el UCA-PDS, que cuando ya diagnosticas la diabetes tipo 2, ya hay una pérdida de un 50% de la función de las células beta. Pero también puedes calcular lo que se llama la resistencia a la insulina. Y aquí te dice que la resistencia a la insulina, el valor normal es 1. ¿Y cuándo hay resistencia a la insulina? Cuando ese valor da mayor a 2.5. ¿Y cómo lo calculas? Igual, insulina. Aquí vas a multiplicar la insulina por glucosa. Y recuerda que la glucosa, para llevarla de miligramos por decilitro a milimol por litro, tienes que dividirla entre 17. Entonces, ¿cómo calculas la resistencia a la insulina? Multiplicas la insulina en microunidades por mililitro por la glicemia, pero en milimol. O sea, la glicemia la divides en 17 y te queda en milimol.
y lo que te da de ese producto se lo divides entre 22.5. Si eso te da igual a 1, entonces no hay resistencia a la insulina, o sea que es normal. Pero si es mayor de 2,5, entonces hay una resistencia a la insulina. Puede ser que te dé 2,8, 3, 4. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que cuando usted empieza a tratar a su paciente, a los 4, 6, 8 meses, usted le vuelve a hacer los cálculos y puede encontrarse que la resistencia esté disminuyendo. Por lo tanto, el tratamiento que usted está haciendo es muy bueno en el caso de diabetes tipo 2. En cuanto a la diabetes mellitus gestacional, la etiología de ella es que hay una resistencia a la insulina inducida hormonalmente. Todas las hormonas producidas por la placenta, la lactógeno placentaria y otra serie de hormonas allí tienen un efecto antiinsulina, igual que la hormona de crecimiento y el glucagón. Entonces, esas hormonas van a crear un estado de resistencia a la insulina, o sea que la insulina está presente pero no actúa adecuadamente. Por lo tanto, hay una condición de hiperglicemia. Esto conduce indudablemente al deterioro de la tolerancia a la glucosa y va a progresar entonces a una diabetes. Generalmente la diabetes que se ve aquí es una diabetes tipo 2, porque es por resistencia a la insulina, no es por anticuerpos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una diabetes gestacional? La obesidad, la historia previa de una diabetes mellitus gestacional, o sea, con otro embarazo, que tenga una paridad previa de bebé grande, por ejemplo, más de 9 libras, que son 4,5 kilos. Ya cuando hay ese antecedente hay que tomarlo en cuenta. Que haya glucosuria y que haya una historia de diabetes en un familiar de primer grado. ¿Cuál es el riesgo futuro de esa mujer con diabetes gestacional? Que el 5 al 10% de las mujeres con diabetes mellitus gestacional van a desarrollar diabetes tipo 2 inmediatamente después del parto. O puede ser que el 35 al 60% tengan un riesgo o probabilidad de diabetes tipo 2 en los próximos 10 a 20 años. De manera que esas personas deben ser evaluadas posteriormente. Entonces, en las consultas de mujeres embarazadas, en la consulta de embarazo se debería hacer un seguimiento y cuando hay esa condición deben ser referidas a unidades o centros especializados de diabetes para seguir siendo evaluadas por el riesgo a diabetes tipo 2. Entrando en las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, tenemos una condición que se llama hipoglicemia. Cuando se produce una hipoglicemia, habíamos hablado que los valores normales de glicemia eran 70 a 100. De manera que cuando el nivel de glucosa está por debajo de 70, entonces estamos en una condición de hipoglicemia. Y esto genera entonces una poca nutrición de glucosa en las células cerebrales y van a haber entonces unas manifestaciones clínicas como veremos a continuación. Esa condición de hipoglicemia a nivel de sangre va a producir una manifestación que se llama una respuesta leve o adrenérgica, donde va a haber temblores, palpitaciones, sudoración, hambre y fatiga por estímulo de los receptores alfa-adrenérgicos. Esta condición leve, por ejemplo 65 de glicemia, puede ser capaz de tratarse por la misma persona. Ingiere algo glucosado y ya se dio la hipoglicemia. Pero si persiste esta condición, ya a nivel de sangre, esto a nivel cerebral va a producir un descenso de glucosa en las células cerebrales y se cataloga ahora de neuroglucopenia, o sea, niveles de glucosa bajo a nivel cerebral. Esto va a traer una condición que se llama hipoglicemia moderada, va a haber dolor de cabeza, cambios de humor, falta de atención y esta persona podría exigir una respuesta rápida, si no puede entrar en una condición peor.
Entonces, a esta persona hay que darle soporte con bebidas de glucosa más enérgicamente. Y luego tenemos que si esa condición de neuroglucopenia persiste y se hace mayor, por ejemplo, 35, 40 miligramos por decilitro de glicemia en sangre, entonces imagínense que va a haber hasta pérdida de la conciencia, va a estar inconsciente. Al estar inconsciente, ella misma no se puede asistir, tratar, y por lo tanto puede haber una condición muy grave en esta persona. ¿Qué debemos hacer en una condición de hipoglicemia? Tenemos dos modalidades. En la leve o moderada, puede analizarse si es posible, o sea, hacer una glicemia venosa capilar. Se puede administrar 15 gramos de glucosa y se vuelve a analizar. O se dan tabletas de glucosa o zumo de frutas o un refresco azucarado o azúcar sencillamente. Y se vuelve a evaluar el nivel de glicemia para ver si ha mejorado. En caso de que la hipoglicemia sea grave, ya la cantidad de glucosa requerida es 20 gramos de glucosa. Se puede utilizar el glucagón, que viene en ampollas de 0,5 y de 1 miligramo, y se puede administrar por vía subcutánea o intramuscular en el momento. Si no disponemos del glucagón, podemos administrar una dextrosa por vía endovenosa al 10 o al 20% o al 50%. Tratar de que le administremos 20 gramos. Y debemos entonces evaluar la condición para evitar otros ataques posteriormente. En el caso de que la persona tenga una hipoglicemia grave, como está inconsciente, se debe colocar en medio lado la cabeza, se deben sacar todas las cosas que pudieran estar en la boca, el puente, y si vomita o algo así, también estar pendiente para que no se nos haga una broncoaspiración o un paro respiratorio. Dos condiciones importantes en el paciente diabético en la cetoacidosis y el coma hiperosmolar no cetótico. La cetoacidosis generalmente la vamos a ver en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, aunque un 10% de pacientes con diabetes tipo 2 podemos observar una cetoacidosis. Y el coma hiperosmolar no cetótico se ve generalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En la situación es muy similar, con excepción de que en la cetoacidosis diabética hay una deficiencia absoluta de insulina con una condición de cetosis que no se produce en el coma hiperosmolar no cetótico. Sin embargo, el estado de deficiencia de insulina va a provocar entonces, por un lado, que la captación de glucosa esté disminuida en la célula. Esto genera una condición de hiperglicemia porque no se consume glucosa. Y por otro lado, entonces hay una producción de glucosa aumentada. ¿Por dónde? Por el músculo y por el tejido graso. Esto conlleva a una condición de hiperglicemia en sangre, y esta hiperglicemia lleva una diuresis osmótica. El paciente se deshidrata, pierde también sodio y potasio, y permanece la condición de hiperglicemia con alteraciones electrolíticas, y también va a provocar a nivel de el exceso de hormonas contrarreguladoras una acidosis metabólica, debido a que hay una cetogénesis acelerada a nivel hepático con aumento de la producción de lipólisis de los ácidos grasos libres que vienen de los triglicéridos. Y esto genera una condición de cetonemia. De manera que la deficiencia de insulina, por un lado, a la derecha vamos a tener una condición de que la glicemia no se consume, no entra a la célula, pasa al espacio extracelular vascular y va a haber una condición de hiperglicemia. Por otro lado, esa hiperglicemia
va a generar una glicosuria. Y esa glicosuria va a producir un estado de deshidratación y pérdida, arrastrando también electrolitos. La hiperglicemia es una condición hiperosmolar que altera el metabolismo y todo ello conduce entonces a una deshidratación renal y a una falla renal que puede conducir también a hipovolemia, hipotensión y a una condición de shock. Por otro lado, la deficiencia de insulina estimula la lipólisis, o sea, los triglicéridos, que es la forma como se almacena la energía en las grasas, van a ser degradados a ácidos grasos libres. Ese aumento de ácidos grasos libres va a una fuente hepática donde estimula lo que se llama la cetogénesis acelerada. Y esa cetogénesis acelerada va a producir cetona, ácido cetoacético, beta-hidroxibutírico y cetona. Y por lo tanto, esos cuerpos cetónicos van a alterar el pH y se va a producir entonces una condición de acidosis. Y todo esto junto con la condición de hipovolemia va a traer un colapso cardiovascular. El manejo de la cetoacidosis y del coma hiperosmolar no cetótico prácticamente es similar. ¿Qué hay en la cetoacidosis? No hay insulina, hay una condición de hipovolemia. ¿Qué hay en el coma hiperosmolar no cetótico? Hay una resistencia a la insulina y hay una condición de hipovolemia. Entonces, ¿qué debemos hacer en ambas situaciones? Reemplazo de pérdidas de líquidos, corrección de la hiperglicemia, acidosis y de la acidosis metabólica, sobre todo en la cetoacidosis diabética. Reemplazar las pérdidas de electrolitos, que decíamos que se perdía sodio y se pierde potasio, también fósforo. Y hacer una detección y tratamiento de las causas, que muchas veces puede haber una infección y debe tratarse. Otras veces puede ser un infarto, un accidente cerebrovascular, eso debe tratarse también a la par. Y hacer una conversión a un mantenimiento de régimen diabético para prevenir la recurrencia en caso de que esto venga en forma reiterativa. ¿Cómo hacer la terapia hídrica en la cetoacidosis diabética? La solución a utilizar es la solución salina normal o la 0,9 o la fisiológica, también denominada así. La mayoría de las guías dicen que se debe administrar entre 1 a 2 litros durante las primeras 2 horas. Se debe calcular el sodio sérico corregido y determinar si el sodio sérico es normal o si está bajo. Si está normal o elevado, entonces se debe dar solución salina media de la solución salina de 250 a 500 mililitros por hora. Y si el sodio está bajo, entonces se le debe dar solución salina normal, o sea, 0,9 normal, de 250 a 500 cc por hora, hasta que la glicemia llegue a 250. Luego de ahí se debe cambiar a dextrosal 5 para evitar la condición de hipoglicemia. La terapia hídrica debe ser una terapia individualizada, porque si usted tiene un paciente con sobrecarga de volumen, por ejemplo, un paciente nefrópata, un paciente con falla cardíaca o un paciente con una hepatopatía crónica, con una sella hepática, son pacientes que tienen sobrecarga de volumen, o un paciente con una desnutrición severa, son pacientes que tienen sobrecarga de volumen. Entonces allí, si usted le da esa cantidad de líquido, lo va a encharcar. Entonces debe individualizar. ¿Ok? Fíjense que normalmente una persona se hidrata de la siguiente manera: 30 a 50 cc por kilo por día. Esto es para aquel que tiene un requerimiento básico. De manera que se le da 30 cc por kilo al que no tiene una pérdida importante. Pero si el paciente es tipo volémico, le daríamos 50 cc por kilo por día. Entonces, si tenemos un paciente en falla cardíaca, no le vamos a dar 30 a 50 cc por kilo por día, sino que reducimos de 10 a 12 cc por kilo por día. Entonces debemos tomar en cuenta, la terapia hídrica debe ser individualizada.
cómo debe darse la terapia de insulina. Hay muchas guías, se ha dado la insulina subcutánea, se ha administrado intramuscular, pero lo que es más aceptado es darla, sobre todo en caso de cetoacidosis, como hiperosmolar no cetótico, la insulina endovenosa, de manera que esa es la vía. Entonces, ¿cuáles son las dosis? La dosis se calcula de la siguiente manera: 0.1 unidad por kilo de peso corporal. Y esa es la dosis que se le da denominada en bolus. ¿Qué es eso? Es una dosis endovenosa ya. Por ejemplo, si pesa 70 kilos, serían 0,1 por 70, 7 unidades. En bolo de una vez. Luego mantenemos una infusión de insulina endovenosa y se calcula 0,1 unidad por kilo, pero ahora es por hora, para administrarlo en el resto del día. ¿Hasta cuándo? Hasta que la glicemia esté por debajo de 250. Ese es el dato que deben. Por ejemplo, yo con 500 empezamos con el bolos, luego le damos la infusión y cuando llegue a 250, entonces cambiamos la solución 0,9, como dijimos anteriormente, por dextrosa al 5%. Y allí reducimos la infusión de insulina de 0,1 unidad por kilo por hora a 0,05 a 0,1 unidad por kilo por hora. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva la cetoacidosis. ¿Cómo sabemos que se resolvió la cetoacidosis? Porque se recuperó el pH y los cuerpos cetónicos están negativos. Vamos a hablar ahora de complicaciones, pero a largo plazo. Se llaman complicaciones crónicas o complicaciones microvasculares, porque tenemos también las otras complicaciones crónicas que son macrovasculares. ¿Cuáles son las microvasculares? La nefropatía, retinopatía, neuropatía, que está la disfunción eréctil también como neuropatía. Y la veremos a continuación. Lo que sucede con las complicaciones microvasculares es que la glucosa a nivel de las células endoteliales no va a ser utilizada adecuadamente y se va a producir la generación de oxidantes. Entonces tenemos que los transportadores de glucosa, que son los GLUT, que son los que introducen la glucosa a nivel celular para que las mitocondrias puedan actuar a través del famoso ciclo de Krebs y la producción de energía, ¿verdad? Como ATP, entonces va a estar alterado. Y esto genera la producción de la activación de factores como proteína C quinasa y el NF-κB, con un aumento de la formación de lo que se llaman los productos de Amadori o productos AGE o de glicosilación enzimática. Y esto va a traer acumulación de estos metabolitos como el sorbitol. Esta acumulación de estos radicales, entonces lo que va a producir daño desde el punto de vista endotelial. Entonces si tenemos a nivel de las células de los nervios, se va a producir alteraciones. A nivel de las células renales, de la membrana basal, también se van a producir alteraciones, como veremos más adelante. A nivel de la retina también se van a producir alteraciones, que es por producto entonces del aumento de los productos de glicosilación avanzada o los AGE. Eso es lo que va a traer alteraciones microvasculares en los pacientes con diabetes mellitus. En cuanto a la retinopatía diabética, observamos cómo los estudios epidemiológicos denominados NANIS del 2005 al 2008 en Estados Unidos, en adultos mayores de 40 años, fueron 1006 el número evaluado, encontraron esta distribución de retinopatía diabética. En el 71.5 no hubo ninguna lesión
el 24.1% tuvieron una retinopatía diabética no proliferativa y en un 4.4% un compromiso de la visión bastante importante. Los tipos de lesiones encontradas es retinopatía proliferativa, edema macular, la preproliferativa y la proliferativa. Todos los pacientes deben tener un examen anual por un oftalmólogo experimentado, una vez hecho el diagnóstico de diabetes, para evaluar todas estas lesiones que muchas veces son precoces, estas lesiones que están allí definidas. Veamos cómo la hiperglicemia genera alteraciones a nivel del endotelio de la retina. Vean el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el 1 dice pericito. El pericito es esa célula endotelial que envuelve el capilar arterial. Ese pericito comienza a ser destruido por la condición de hiperglicemia. Luego entra en una fase 2, que es la aparición de exudados serios, ahí como en esa gota que se ve ahí oscura. Luego comienza en el número 3 una microhemorragia. El pericito en el número 4 se comienza a dilatar y se forman los microaneurismas, ven lo dilatado. Y luego aparece un exudado algodonoso, número 5. Y luego viene en el número 6 una formación de neovasos, que se llama neovascularización. Y en el número 7 ya hay una hemorragia vítrea. Todos estos cambios suceden a nivel de la retina. ¿Cuál es la recomendación? Todo paciente con diabetes mellitus debe ser evaluado a través de la consulta con un examen oftalmoscópico, con su oftalmoscopía directa, dilatación de la pupila y evaluación de esa retina para ver qué cambios de estos hay allí. Es triste decirlo que en las consultas y en las evaluaciones en los pacientes con diabetes mellitus casi nunca se les realiza una evaluación oftalmoscópica. No tienen una evaluación de su retinopatía. ¿Y qué es lo importante de esto? Que una vez que se detecta algunas de las alteraciones, debe ser enviado, como dijimos anteriormente, al oftalmólogo experimentado para que le haga una oftalmoscopía más profunda y determinación del daño retiniano que hay, para prevenir las complicaciones como hemorragia vítrea, edema macular que conlleva pérdida de la visión y desprendimiento de la retina. Y esto genera una ceguera irrecuperable. Entonces debemos evaluar a los pacientes en esta forma integral. Aquí tienen ustedes imágenes de exudados de microaneurisma en el fondo de ojo hecho por una oftalmoscopía directa. Esos exudados en forma circinada, amarillentos que ven allí, y ven también los aneurismas, ven el vaso y alrededor del vaso la dilatación. Aquí tienen también otros daños producidos por la retinopatía diabética, como vemos exudados amarillentos. Vemos los cambios venosos también que hay allí, estrechamiento arteriolales, lo que se llaman iermas, que son anormalidades intrarretinianas, y eso es importante determinarlo, porque eso precede al edema macular, los iermas, las anormalidades intrarretinianas. Y aquí están otros exudados que son algodonosos. Todo eso usted puede determinarlo a través de la oftalmoscopía directa. En cuanto a la nefropatía diabética, la enfermedad renal diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica en los Estados Unidos. Y así sigue expresándose en muchos países, como en el nuestro. Aquí tenemos la clasificación de la NKF, que es la National Kidney Foundation o Fundación
Nacional Renal de los Estados Unidos. Y tenemos las 5 grados. Tenemos el grado 1, el grado 2, el 3, el 4 y el 5. Y tenemos la descripción que hay en el grado 1 y la tasa de filtración glomerular o el GFR. Fíjense cómo en el estadio 1 o el grado 1 tenemos, son riñones con un tamaño normal y que tienen más bien una tasa de filtración glomerular elevada, o sea, mayor de 90. En el 2 tenemos un tamaño renal un poquito disminuido y la tasa ya comienza a disminuir de 60 a 89. En el estadio 3 tenemos ya unos riñones con disminución moderada de su tamaño y una rata más baja de 30 a 59. En el 4 tenemos riñones mucho más pequeños y una tasa de filtración de 15 a 29. Y en el estadio 5, ahí hay una falla renal crónica, tenemos de menos 15 cc por minuto y ya estos pacientes generalmente entran a diálisis. ¿Qué encontró en los estudios NANES, el estudio epidemiológico de la población? Encontró que en el 60.4% no había daño renal. En el estadio 1 estaba en el 10.4% de estos pacientes, el estadio 2 en 13.4%, en el estadio 3 un 14.1% y en el estadio 4 1.1%. Estos son pacientes diagnosticados diabéticos con enfermedad renal crónica. O sea que nosotros al ver un paciente con enfermedad diabética debemos ir a buscar a ver cómo está su tasa de filtración glomerular para estadiarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo la hiperglicemia produce daño renal? En la diapositiva de la izquierda, si ustedes observen cómo está una célula endotelial, esta célula amarilla que está allí, y luego vemos en verde la membrana basal que está alrededor de ella, y luego tenemos la matriz extracelular que viene dada por las células mesangiales. Y observen ustedes cómo la membrana basal es delgadita y rodea las células endoteliales. Entonces tenemos células endoteliales, tenemos la membrana basal en verdecita y luego tenemos aquí las células del mesangio que forman la matriz extracelular. Cuando nosotros a una persona así le determinamos proteína, fíjense el envase de orina que está abajo, ven que hay una mínima manchita de albúmina, o sea que tiene menos de 30 miligramos en un día de excreción de albúmina. Pero cuando vamos a la derecha, observamos cómo hay una distorsión de esa membrana basal y estas cabecitas rosaditas que están arriba, que se han perdido, se llaman podocitos. Y hay una transformación de las células endoteliales y hay una proliferación de células mesangiales, hay una destrucción total de la arquitectura. Por supuesto, los poros que han perdido los podocitos ahora permiten que la albúmina, que es la proteína que va por la orina, salga y se produce entonces una proteinuria. Vean el envase de orina cómo está full de todas estas proteínas que están allí. O sea que tienen más de 3,5 gramos por día de proteinuria. Así es como la hiperglicemia genera daño de la membrana basal y distorsión de la microarquitectura renal, produciendo la nefropatía diabética en sus diferentes estadios, como acabamos de ver. En cuanto a la neuropatía diabética,
vemos que hay también la condición de hiperglicemia, aumenta el inositol y esto produce daño de los nervios. En ese mismo estudio epidemiológico del NANES del 99 al 2004 en pacientes diabéticos para evaluar los distintos grados de neuropatía, en el 81.5 no hubo lesiones de los pacientes diabéticos en el aspecto de tipo neuropático, pero en el 18.5 hubo neuropatía diabética periférica. Y ¿cómo se considera ella? Como un desorden heterogéneo, del 70 a 100% de los diabéticos tipo 2 pueden tener daño que va desde leve a moderado o a grave y puede afectar nervios proximales, distales, somáticos, autonómicos. El paciente diabético puede tener lo que se llama una neuropatía distal, que puede ser en guante, en calcetín. Siente calambre en las piernas. ¿Okay? Puede tener una vejiga neurogénica. ¿Qué es esto? Que no vacía su vejiga y se llena, hay que sondearlo. O puede tener diarrea, una enteropatía diabética, que afecta los plexos nerviosos a nivel intestinal y le genera cuadros diarreicos. En la noche evacúa toda la noche, al otro día se le quita. Esa neuropatía puede ser aguda o autolimitante, o puede ser crónica e indolente. También es importante evaluar eso en el paciente diabético. ¿Cómo evalúas la neuropatía? En la diapositiva observan ustedes unas letras A, B y C y ven un instrumento que tiene el explorador. Ese se llama el monofilamento de Sindberg-Wettstein. En el punto A o en la figura A observan cómo está recto y luego está flexionado y luego se retira. Esa debe ser la forma, y en la parte de la derecha inferior observen ustedes cómo están los distintos puntos donde se puede hacer hacer el toque con el monofilamento. Se debe mantener por 1 o 2 segundos y se le debe determinar previamente al paciente diciéndole que se le va a hacer esa prueba, se le puede hacer en la cara a ver si allí no hay lesión y lo siente. Observen en la diapositiva cómo ese paciente que está ahí, un paciente de la unidad que nosotros tuvimos, cómo hay una ptosis palpebral, o sea, una lesión de tercer par allí. O sea que la neuropatía puede ser central, periférica. Y en la mano que está allí, fíjense cómo hay atrofia de los músculos interóseos palmares. Esos son neuropatías diabéticas que hay que evaluar. Hablamos también de complicaciones macrovasculares. Y las complicaciones macrovasculares son aquellas que vamos a observar en vasos más grandes, por ejemplo, del cerebro, del corazón, de las arterias femorales ilíacas. Todo eso son complicaciones de tipo macrovasculares. Entonces ya hablamos de complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de las crónicas hablamos las microvasculares y ahora vamos a hablar de las macrovasculares. Si bien en las microvasculares hablamos que era por un metabolismo alterado de la glucosa y por productos de glicosilación enzimática avanzada o los productos de Amadori o los famosos AGEs, acá se produce algo diferente. La lesión vascular aquí de grandes vasos se va a producir por un estrés oxidativo, que es como una onda del mar, como un tsunami, que la condición de hiperglicemia va a alterar una serie de factores homorreológicos como el factor 7A. Se van a producir unas LDL, que son lipoproteínas, las cuales se oxidan
y se va a producir entonces radicales libres, un estrés oxidativo y una lesión endotelial y una aterosclerosis acelerada. Y esa aterosclerosis acelerada va a producir entonces placas de ateroma con obstrucción de los vasos. Obstrucción de los vasos. La alteración lipídica aquí es muy importante y generalmente hay una condición de hipertrigliceridemia importante que se observa tanto en el desayuno, almuerzo y cena. De manera que hay que diferenciar cuál es el principio o el mecanismo de producción de las complicaciones microvasculares y cuál es el principio o cómo es las complicaciones macrovasculares en el paciente diabético. En este estudio hecho en pacientes para evaluar riesgo cardiovascular, pacientes que habían tenido un infarto previo y en pacientes diabéticos que no habían tenido infarto. Y fíjense lo que este autor, Hafner, encontró: 7 años de seguimiento. Entonces observamos aquí en el lado izquierdo pacientes sin diabetes pero que no habían tenido infarto previo, tuvieron un 3,5% de riesgo de tener un segundo evento. Y los que tenían un infarto previo tuvieron un 18% de riesgo, con una P significativa. Cuando vemos los pacientes diabéticos que no habían tenido infarto y se evaluaron a los 7 años, tuvieron un riesgo de 20%. Fíjense que los pacientes con diabetes que no han tenido infarto tienen casi un riesgo un poquito mayor que los pacientes no diabéticos que han tenido un infarto. Por eso es que cuando usted evalúa a un paciente diabético, ya el hecho de ser diabético, el riesgo cardiovascular, fíjense, es 20. Es 20, según la escala de Framingham. Sé que es importante, así no haya tenido infarto antes. Es 20. O sea que es un riesgo alto para tener infarto al miocardio. Quiero que se lleven esta cifra importante. En los no diabéticos, con un infarto, el riesgo es 18.8, mientras que en los diabéticos es 20.2. Casi igual. Entonces, el riesgo macrovascular en un paciente diabético tipo 2 lo debemos evaluar de la siguiente manera. Debe haber un control individualizado de la glucosa, se le debe controlar la hipertensión, la dislipidemia, debe dejar de fumar, debe hacerse una terapia de aspirina, debe hacerse un diagnóstico y gestión de neuropatía cardíaca autonómica y debe evaluarse el riñón. ¿Qué es la neuropatía cardíaca autonómica? Es aquella neuropatía que se ve por lesión de las terminaciones del nervio vago o neumogástrico a nivel cardíaco. Y eso se ve de la siguiente manera. Si usted manda a una persona y le toma la frecuencia cardíaca con una respiración normal y en apnea, usted va a observar que cuando la persona está respirando en forma aumentada, la frecuencia cardíaca aumenta y cuando está en apnea disminuye, o sea que hay una variación de la frecuencia cardíaca. Pero cuando hay una neuropatía autonómica cardíaca, el paciente en apnea, por ejemplo, que deje de respirar por 4 segundos, 5 segundos, 30 segundos, usted va a ver que al ponerlo a respirar no va a haber cambios. De esa manera, y hay un test que se llama el test de Rines-Valcardi, con que se puede hacer la evaluación. El tratamiento de la diabetes mellitus requiere un tratamiento de tipo nutricional o dietético, ejercicios
educación y sus tratamientos con antidiabéticos orales más insulina o insulina. La dieta se va a hacer de la siguiente manera. Las calorías se van a calcular así, dependiendo de la actividad física. Una persona que tenga una actividad física mínima, una secretaria, se le daría 20 a 25 calorías por kilo. Si es una actividad física moderada, el jardinero, por ejemplo, 30 a 35 calorías por kilo, por día. Pero si una persona en alto entrenamiento, un constructor, un albañil, llevando sol, 40 calorías por kilo. De este total de calorías, la vamos a distribuir considerando el tipo de alimento. Por ejemplo, si es un carbohidrato, todos los carbohidratos deben representar un 55-60% de ese total de calorías. En proteínas, que es la carne, el pollo, el pescado, deben representar el 12 al 20%. Y las grasas, sobre todo grasas poliinsaturadas, un 30% del total de calorías. Así debe ser el régimen nutricional, tomando en cuenta pues, que debe desayunar, almorzar, cenar, además de los breaks que pueden ser entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la cena, y antes de acostarse, para que toma de varias veces al día debe consumir el paciente diabético alimentos. En cuanto a los antidiabéticos orales, ahí tienen una larga lista: inhibidores de alfa-glucosidasa, análogos de amilina, biguanida, secuestradores de ácidos biliares, inhibidores de DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, antagonistas de dopamina 2, la glimidina. De este grupo vamos a nombrar las más importantes. Por ejemplo, los inhibidores de alfa-glucosidasa retardan la absorción de carbohidratos desde el intestino, hoy en día poco usados. ¿Cuáles son los agentes? El acarbose o el miglitol, y disponible en nuestro medio como el acarbose, luego tenemos la biguanida, que disminuyen la producción de glucosa hepática por el hígado, aumenta la captación de glucosa por el músculo. El representante o agente que tenemos en nuestro medio es la metformina, y el nombre comercial es el glucofage. Viene de 500, 850, de 1000 miligramos. Y la dosis es hasta 2,5 gramos al día. Los inhibidores de DPP4 aumentan la secreción de insulina, glucosa dependiente, disminuyen la secreción de glucagon. Los agentes que tenemos es desde la sitagliptina, la saxagliptina, la linagliptina y la alogliptina. Acá se usó mucho la Januvia, la Unglisa, y hasta allí, y la Trayenta también, que llegó. Dentro de los agonistas dopamina 2 activan receptores dopaminérgicos. Tenemos la bromocriptina, nosotros no usamos ese fármaco prácticamente. Y las glinidinas aumentan la secreción de insulina, son secretagogo, dentro de cuales sí tuvimos la oportunidad de ver la nateglinida y la repaglinida, como el Starli y el Pradin. Actualmente poco usado, no están disponibles en nuestro medio, no se encuentran. Continuando con los antidiabéticos, tenemos por aquí los agonistas de los receptores GLP-1, los inhibidores de los glucotransportadores de glucosa a nivel tubular renal, o los SGLT2, las sulfonilurias, las tiazoledinedionas. Los agonistas de los receptores GLP-1 aumentan la secreción de insulina glucosa dependiente, disminuyen la secreción de glucagón, retardan el vaciamiento gástrico y aumentan la saciedad. ¿Cuáles tenemos como agentes representantes? Tenemos el exenatide, se usa bastante aquí, o se usó, ya muy difícil de encontrarlo, el liraglutide, el albiglutide, dulaglutide, y aquí, por ejemplo, del exenatide, el dieta,
pero ahí tienen esos otros nombres. Los inhibidores de los glucotransportadores aumentan la excreción urinaria de glucosa. Tenemos la canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, Jardiance, Farxiga, Invokana. Prácticamente aquí no están disponibles. Muchos pacientes que yo he visto que lo usan lo traen de España. Allá se usa mucho. Y la sulfonilurea, que aumenta la secreción de insulina. También son denominados secretagogos, dentro de los cuales tenemos glimepiride, glipizide y gliburide. Muy usado en nuestro medio, pues el Amaril, los otros, bueno. Las tiazoledinediona aumentan la captación de glucosa por el músculo y la grasa y disminuyen la producción de glucosa hepática. Pioglitazona y rosiglitazona como Actos y Avandia, actualmente de muy poco uso. Bueno, y ya para terminar tenemos entonces las insulinas. Ahí donde dice tipo tenemos la humana y debajo dice análogos. Por supuesto, los análogos son de una biotecnología mejor que la humana y dan menos efectos colaterales. Y ya vamos a ver. Por ejemplo, dentro de la humana tenemos las basales, que es una insulina basal. Es aquella que se utiliza para regular la glicemia durante el mayor tiempo del día por la producción de glucosa hepático y de tejido graso. ¿Y qué son las insulinas prandiales? Son aquellas que se utilizan para regular o disminuir o controlar las hiperglicemias que se producen después de las comidas. Entonces la basal se da una vez al día o 2 veces al día y es para reducir esa condición de hiperglicemia del organismo per se por resistencia a la insulina o por falta de insulina. Y las prandiales es por la condición de hiperglicemia que generan las comidas. ¿Y qué se puede hacer también? Mezclas de insulina. ¿Qué es una mezcla? Es utilizar una insulina prandial con una insulina basal. Cuando se va a preparar esta mezcla, se debe primero tomar la prandial y luego la basal en la misma inyectadora. ¿Para qué? Para evitar que se contamine la insulina prandial. Ok, entonces tenemos de la insulina humana, tenemos la NPH. ¿Cuánto tiempo comienza a actuar la NPH? Comienza a actuar generalmente a la hora. Comienza ella a actuar. 2 horas comienza a actuar. Quiere decir que usted esa insulina las administra sin tomar en cuenta las comidas. A veces encontramos esta pregunta: doctor, mire, tiene 70 de glicemia en ayuna y va a recibir la NPH, ¿se la administro o no? Te pregunta la enfermera. ¿Qué dicen ustedes? Sí se debe administrar porque ya va a comenzar a actuar dentro de 2 horas. Entonces la persona va a desayunar, ella no te va a tener efecto con la comida. Entonces son insulinas que se utilizan basales, 7 de la mañana, 7 de la noche, 8 de la mañana, 8 de la noche. Luego tenemos las prandiales. ¿Qué son las prandiales? Son insulinas de acción rápida. Por ejemplo, la insulina regular comienza a actuar a la media hora. Entonces, por eso se debe administrar media hora antes de la comida, o del desayuno, o del almuerzo, o de la cena. Y tenemos entonces que pueden haber mezclas. Ya hay insulinas que vienen preparadas. Una parte, el 70% de NPH y el 30% de regular. Usted le saca los cálculos, ya dijimos cuáles son las dosis, y de ahí le hace la distribución. En la próxima clase vamos a hablar de estos esquemas y cómo se administra la insulina y las combinaciones de los distintos antidiabéticos orales. Luego tenemos los análogos que dijimos que eran mejores que la insulina humana. Entonces tenemos análogos basales y análogos prandiales. ¿Cuáles son los análogos basales? Los que se utilizan 1 o 2 veces al día. Tenemos el detemir, la glargina
La glargina es el Lantus y el Detemir es el Levemir. Tenemos el Degludec, ¿okay? Acá casi no se usa, no llega el Degludec. Entonces se le administra su dosis una vez al día o de Lantus o de Levemir, o 2 veces. Y luego tenemos las prandiales, dentro de las cuales tenemos la glulicina, la lispro o el aspar. ¿Qué son ellas? Insulinas de acción ultra rápida. ¿Cuándo comienzan a actuar ellas? 15 minutos, 10 minutos antes de la comida. Cuando la regular que vimos arriba se administra es media hora antes de la comida, esta se administra 10 a 15 minutos antes de la comida. Igualito, le hacemos su cálculo y hacemos su distribución. Y luego tenemos las insulinas premezcladas. Por ejemplo, que vienen premezcladas una 70-30, ¿ok? O una 70-25, bien sea glargina lispro, bien sea Detemir lispro, bien sea Degludec lispro o Degludec aspar, ¿ok? Las insulinas análogas están menos asociadas a hipoglicemia que las insulinas humanas. Aunque estas diferencias no son siempre estadísticamente significativas, sin embargo, pues son de mejor aprovechamiento y de menor efectos colaterales. Bueno, con esta terminamos la primera parte de diabetes mellitus. Esperamos que sea de provecho. Y aquí no está todo, revisen sus textos para complementar. Les recomiendo para complemento de su material de estudio estas páginas que están allí, estas páginas web del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, la Fundación Internacional de Diabetes Juvenil, el Centro de Diabetes y Control y Prevención de Enfermedades, la Asociación Dietética Americana y la Asociación Diabética Americana, para que complementen su material de apoyo. Bueno, muchas gracias por su atención.